En este nuevo episodio de Secretos del Dinero por Internet te voy a estar contando sobre la muerte figurativa de mi nombre. Y te voy a estar contando sobre la historia, cómo fui nombrado originalmente, mi nombre real, y cómo llegué a cambiarlo, y de las cadenas que en mi opinión me liberé cuando sucedió este cambio. Así que te invito a escuchar este nuevo episodio. El mundo de los negocios digitales está generando miles de millonarios en todas partes del mundo. Pero también puedes ver que hay grandes barreras que impiden que todos puedan aprovechar estas oportunidades. Hay tanta información allá afuera que es imposible saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Además, hay grandes corporaciones que quieren eliminar la competencia de los pequeños emprendedores. Y todo esto mientras luchamos contra una parte de la sociedad que aborrece el capitalismo. Este podcast te mostrará cómo ayudo a emprendedores como tú para que superen todos estos obstáculos mientras construyen su propio imperio digital. Mi nombre es Luciano Lotus y te doy la bienvenida a Secretos del Dinero por Internet. Hola, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a estar hablando sobre la muerte de Luciano, la muerte figurativa, por supuesto. Aún no llega el momento de mi muerte física, aunque tarde o temprano también va a llegar. Pero lo que les quiero hablar en este episodio es algo bien específico, y es que muchas personas a mí me preguntan por mí, mi historia, mi verdad, quién soy, etcétera, etcétera. Y una de las preguntas más grandes que más se repiten es ¿cuál es tu nombre completo? Entonces les quería contar un poquito más sobre esa historia, para que quizás ustedes también la puedan aplicar a su propia realidad. Mi nombre de nacimiento es Gaspar Luciano Ormazábal González. Con ese nombre yo nací y así me bautizaron mis papás en el año 1983. Que bueno, suena un poquito lejano, pero así fue como yo nací. Y en mi casa siempre me dijeron Luciano en vez de Gaspar. Nunca entendí bien por qué. Y simplemente para mí fue un hecho. Y a medida que he estado trabajando con nueva gente y conociendo gente del mundo inmobiliario o del mundo clientes de todo tipo, me he dado cuenta de que es algo que se repite bastante, que alguien lo llame por el segundo nombre en algunos círculos. Puede ser en algunas ciudades o para la gente de alguna cierta edad. Hoy en día pareciera que ya no es tan común. Si es que a ti te dicen por tu segundo nombre, sería bueno que me lo comentaras o que me mandes un mensaje para poder hablarte de eso también. La verdad es que yo en mi vida casi nadie me dice Gaspar, excepto cuando voy, no sé, al doctor o algo así, que me llaman por el altavoz. Y bueno, en los colegios la gente, como que de alguna manera, en la época que fui yo, que el colegio era como más militarizado, y todo era como más, como que había un régimen, no sé, militar, que hacía que todo fuera como muy ordenado y todo tenía que estar en su lugar. La gente te llamaba en el colegio por tu primer nombre y no te preguntaba mucho más. Entonces te decían, los profesores cuando pasaban la lista, me decían Gaspar Ormazábal. Yo, bueno, levantaba la mano porque sabía que ese era mi nombre, pero la verdad nadie me llamaba así. Y eso siempre causaba algunas, ¿cómo se puede decir? Preguntas en la gente que me conocía, como, oye, ¿por qué dicen Gaspar si te llaman Luciano? O al revés, ¿por qué te dicen Luciano si te llamas Gaspar? Bueno, entonces durante muchos años de mi infancia tenía que dar la explicación y hay mucha gente que simplemente en su familia eso no existía. Simplemente siempre los habían llamado por el primer nombre y todos tenían el primer nombre y nadie lo habían llamado por el segundo nombre. Entonces tenía que explicarle, mira, mi nombre es Gaspar Luciano, pero normalmente la gente me llama Luciano, pero tú puedes llamarme como quieras. Pero y como la gente es copiona y todos me decían Luciano, siempre me decían Luciano. Y la verdad para mí tampoco fue un gran problema. O sea, fue como algo extraño cuando entré al colegio. Cuando entré al colegio como que me costó un poco entender que la gente te decía como estaba escrito en la lista y no como tú querías que te dijeran. Pero bueno, a la larga me acostumbré. También viene de un lugar donde mucha gente está viviendo la vida basado en lo que ellos conocen. Entonces, si es que ellos
solamente conocen gente que le llaman por el primer nombre, así van a llamar a las demás personas. He visto que lo mismo se repite en personas que tienen nombres compuestos. Por ejemplo, uno de mis colegas se llama Luis Carlos, y cuando le dicen Luis como que colapsa un poco, pero los nombres compuestos también a veces generan diferencia porque hay países donde no se usan mucho, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente tiene un solo nombre, esos nombres compuestos como que son algo medio extraño. Y bueno, que te llamen por tu segundo nombre también es algo poco común en otros países. En Chile, como te he dicho, cuando he trabajado con gente del mundo inmobiliario me he dado cuenta que muchos agentes inmobiliarios tienen la misma situación que yo, que tienen dos nombres y los llaman por el segundo nombre. A mí me parece fantástico, siento como que de alguna manera entienden la situación que a mí también me ha tocado vivir. Y bueno, cuando yo estaba en el colegio era siempre medio complicado explicar mi nombre, también el tema de mi apellido, que era Ormazábal, con H, con Z y con B larga, y muchas personas se confundían porque decían que lo escribían sin H, o con V, o con S, o como sea, o sin acento, sin tilde. Entonces siempre como medio complicado. Bueno, y todo esto era parte de mi identidad. Yo creo que cada uno de ustedes debe tener sus propios temas con sus propios nombres. Y la verdad es que nuestros padres nos colocan nuestros nombres basándose en ciertas expectativas en nosotros. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones donde a algunas personas les colocan el nombre de la expolola o el expololo de alguien, o algún familiar que falleció, o el tatarabuelo, o el mismo nombre del padre. En esta información siempre hay expectativas de la familia que ponen en el hijo. Y yo quisiera ahondar un poquito en este punto porque yo cuando era joven, era niño y estaba en el colegio, a mí me gustaba mucho la música. Y yo en ese momento quería estudiar música. Pero mi familia, y particularmente mi padre, no estaba de acuerdo con eso. Y eso generó un gran conflicto entre nosotros. Y bueno, finalmente terminé estudiando ingeniería, para bien o para mal. Y ahí fue el comienzo de cuando yo me empecé a dar cuenta de que la vida que yo estaba viviendo no era la mía propia, sino que eran las expectativas de otras personas que habían puesto en mí y yo las estaba cumpliendo. Y eso causó un vacío en mí, porque yo en verdad, mi meta o mi objetivo en la vida no era trabajar en una oficina como mi papá, que yo lo encuentro respetable y entretenido para él quizás, pero para mí no era nomás. Sin embargo, yo estaba siguiendo ese mismo camino, no porque fuera mi propia decisión, sino porque los demás tenían las expectativas que yo siguiera ese camino, el camino de la ingeniería, siendo que yo quería seguir el camino de la música. Y bueno, estudié ingeniería, trabajé en finanzas como ingeniero durante algunos años, hasta que llegó un momento en el cual me di cuenta que la vida que estaba viviendo no era la vida que yo quería, y llegué a un momento de crisis. A un momento de crisis cuando tenía alrededor de 30 años, 31, 32 por ahí. Y en el cual me di cuenta, wow, llevo 30 y tantos años de mi vida y no sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Estudié una carrera que nunca me gustó, trabajé en trabajos que nunca me inspiraron ni me gustaron mucho. Me cargaba ir al colegio. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en este planeta? En verdad, estoy perdiendo el tiempo. He perdido el tiempo durante 30 y tantos años. Y me llegó una crisis muy fuerte, muy fuerte. Y en ese momento me di cuenta de que la verdad es que yo, por tratar de hacer felices a las otras personas y que no se enojaran conmigo o que no se decepcionaran por mí, yo estaba trabajando muy duro para cumplir sus propias expectativas, pero no estaba trabajando en absoluto para cumplir mis expectativas. Entonces, obviamente, cuando se genera esa diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que tú esperas de ti y qué es lo que realmente haces, y te das cuenta que son dos cosas totalmente distintas, ahí se genera una crisis. Y para mí fue una crisis de identidad bien fuerte. Debo reconocerlo. Y en un momento dije, ya, ¿sabes qué? Voy a cortar con todo, me voy a ir de viaje a Rusia a estudiar. Me fui a estudiar un MBA, a terminar mi MBA a Rusia. Pero también fue como una especie de corte de tratar de salir de esta máquina en la que estaba metido, como esta ruedita de los ratones, ¿cierto? Que estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y no sabía para dónde estaba yendo. Y necesitaba una pausa y replantearme algunas cosas. Entonces cuando fui a Rusia, empecé a trabajar, creé mi propio negocio y uno de los primeros problemas que tuve
fue que para recibir correo, el correo, la dirección tenía que estar escrito en cirílico, que ellos no usan el alfabeto latino que usamos nosotros, A, B, C, usan un alfabeto cirílico, que es distinto. Entonces, para poder recibir correos, necesitaba que mi nombre estuviera en cirílico, pero el problema es que la H no existía en cirílico, y traducir Ormazábal, si es que ya era difícil escribirlo en castellano, en ruso era imposible. Entonces, de repente me empezaban a llegar documentos contables, de los bancos, financieros, y ellos lo escribían en inglés, alguna gente en Rusia lo traducía a ruso como a él se le ocurriera, y llegaba a una oficina de correo, y yo tenía que ir a esa oficina de correo a buscar mi correspondencia. Y a veces me llegaban documentos importantes de los bancos y no podía perdérmelos. Y me di cuenta que llegaba ya a la oficina de correos y la gente me decía, mire, ¿sabe qué? A ver, Ormazábal, no, ¿cómo se escribe? Y ni yo sabía cómo se escribía en ruso mi propio apellido. Y bueno, me decía, mira, acá hay un montón de cartas, busque si esta es la suya. Y había, no sé, 5.000 cartas y tenía que yo ponerme a buscar, y no encontraba la mía. Me tocó hacer como 3 veces eso, hasta que un momento dije, ya, ¿sabes qué? Basta, esto de mi nombre y mi apellido está transformándose en un karma que está haciendo muy difícil que yo obtenga documentos acá en Rusia. Pero tengo 2 opciones acá. Convertirme en víctima y decir, pucha, es que este es el nombre que me pusieron, es que yo no lo elegí, es que no sé qué. O convertirme en una persona responsable de sus propias decisiones y decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar la manera en la que la gente se refiere a mí para que así los documentos me puedan llegar y se solucionen todos estos problemas que la gente no sabe escribir mi apellido, que me dicen cualquier, no sé, Gaspar en vez de Luciano, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento decidí tomar acción y tomé en mis redes sociales, cambié todo mi nombre de Gaspar Luciano Ormazábal González a Luciano Lotus. ¿Por qué? Porque la inspiración es que en verdad estaba tan chato y miré mi pierna, y en mi pierna tengo un tatuaje con una flor de loto. Y fue eso, no le di muchas vueltas, pero simplemente estaba tan chato de tener que llevar esta cruz, que era tener que explicar 20.000 veces cómo se escribía mi apellido y mi nombre cada vez que estaba allá en Rusia, que dije, ya, se acabó. Hice el cambio, y este cambio para mí significó no solo un cambio de letras y de palabras y de lo que uno escribe, sino que también significó una especie de renacimiento. Un renacimiento en el cual ahora yo estoy a cargo de mi destino. Yo decido mi nombre, yo decido mi identidad, yo decido cómo escribir mi nombre, yo decido con quién me junto, yo decido cuáles son mis propias expectativas y yo decido si cumplirlas o no. Y la verdad para mí fue un alivio tremendo autobautizarme, pongámoslo así, de nuevo. Y como yo soy una persona que lee mucho, también me doy cuenta que otras personas también lo han hecho antes, no es algo que se me haya ocurrido a mí. Pablo Neruda, todos saben que se llamaba Neftalí Reyes Basualto. Él cambió su nombre por motivos artísticos y de inspiración, a él le gustaba un poeta que se llamaba Neruda. Gabriela Mistral también cambió su nombre y bueno, estos son ejemplos de Chile. Pero hay 1000 ejemplos. El otro día estaba viendo el ejemplo de Zakk Wylde, el guitarrista de Ozzy Osbourne, que tampoco se llama así, ¿cierto? Y bueno, ejemplos en la música, en el arte, en todo el mundo siempre existen. Y para mí tiene un motivo, quizás que empezó siendo una cosa súper práctica, pero finalmente se transformó en algo muy profundo, en que tú eres responsable de definir quién tú eres. Tú eres el responsable de definir tu propia identidad. Y quizás cuando tú naces, tus padres o tu familia tienen alguna expectativa sobre ti. Pero no es tu obligación cumplir la expectativa de las otras personas. Tu obligación y tu deber es cumplir con tus propias expectativas, ¿ya? Así que si no las tienes, tienes que crearlas, inventarlas, definirlas y de ahí cumplirlas. Ese es tu rol como ciudadano, como persona. Porque la verdad, ¿quién define lo que tú eres? Solamente tú. Esto es lo típico que de repente converso con gente y me dice, ay, pucha, es que soy muy feo para no sé qué cosa. Pero ¿quién define si eres feo o no? Eres tú mismo. ¿Va a haber gente que te va a encontrar feo? Sí, pero va a haber gente que te va a encontrar normal, otros te van a encontrar atractivo, sí. Incluso a Leonardo DiCaprio hay personas que lo encuentran feo. Pero él no se autodefine a sí mismo como feo. Quizás que él se autodefina a sí mismo como atractivo, no lo sé.
Me imagino que sí, porque le ha ido muy bien y siempre actúa como siendo estos como héroes románticos. Así que si tú te autodefines como una persona exitosa, si tú autodefines tu nombre, si tú autodefines tu realidad, mira, esta es la casa en la que me corresponde vivir, esta es la familia que me corresponde tener, estos son los hijos que merezco, etcétera, 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 en el sentido, no de tratar de forzarlo a que sean algo que sean distinto, pero en el sentido de que sean hijos felices, hijos que tengan todos los recursos que necesitan para poder vivir sus vidas con tranquilidad. Y bueno, es tu rol definirlo y después tu rol actuar para que esas definiciones que tú mismo hiciste se puedan cumplir en el futuro. Así que bueno, así es como murió mi nombre y por eso es la historia de este podcast. Y si es que tú sientes que también tienes el yugo de quizás tu nombre, tu identidad o tu ciudad o la gente que te conoce te juzga por ciertas cosas, olvídate de eso. Tienes que hacer un renacimiento, quizás que cambia tu nombre, ándate a otro país y encuéntrate a ti mismo, porque es imposible ser feliz tratando de cumplir las expectativas de los demás. Necesitas cumplir tus propias expectativas. Y para cumplir las propias expectativas, primero tienes que conocerlas y definirlas, ¿ya? Así que en este episodio del podcast te invito a que hagas esa búsqueda, esa introspección para que puedas conocer tu verdadero yo y cumplir tus propios sueños y no los de las otras personas. Así que bueno, si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas a este podcast y si tienes cualquier comentario, cualquier duda, puedes simplemente visitar secretosdeldineroporinternet.com y ahí vas a poder descargar un ebook y enviarme todas las preguntas que tengas y yo con mucho gusto las voy a responder. Así que eso es todo por el episodio del día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Secretos del Dinero por Internet. Gracias, chao. Gracias por escuchar este episodio. Y si te quedan dudas, con mucho gusto te ayudaré a responderlas. Tan solo ingresa a secretosdeldineroporinternet.com y cuando descargues el ebook vas a llegar a una página donde podrás grabar tu pregunta en audio. Y yo así voy a poder escucharla, la voy a poder poner en el podcast y te la voy a responder. Así que tan solo ingresa a secretosdeldineroporinternet.com y envíame tu pregunta. Te va a tomar menos de un minuto y yo con mucho gusto te la voy a contestar. Así que espero tu pregunta.